Bueno, pues aquí tenemos una lavadora de la marca Kenmore de la serie 90, ya de las viejitas. Entonces este video les voy a explicar cuando un timer mecánico presenta una falla y por eso no se produce el centrifugado. En este caso vamos a ver el timer mecánico. Ok, ahí tenemos el timer mecánico. Y este video aplica para muchísimos modelos de lavadora siempre y cuando traiga un timer mecánico como el que miramos ahorita. Entonces este tipo de máquina, cuando inicia el ciclo de lavado, vamos a poner ahí el ciclo de lavado, empieza trabajando con normal, ok, empieza trabajando normal, va a empezar a tallar la ropa así. Okay. Ahí ya la máquina empezó a trabajar. El timer va a hacer la función de recorrer más o menos hasta este punto antes de entrar al modo de enjuague. Antes de entrar al modo de enjuague vamos a esperar que haga dos ciclos. ¿Cuáles dos ciclos? Primero para drenar el agua y segundo para centrifugar. Allí esa parte es muy importante porque este tipo de lavadoras cuentan con 4 ciclos, 2 de drenado y 2 de centrifugado. Drenado, centrifugado, centrifugado final es drenado y centrifugado. Entonces es muy importante que se produzcan los dos ciclos. Si los dos ciclos no se producen, la transmisión no va a enganchar internamente y por ende no se produce el centrifugado. Entonces esa es una falla que hay que poner más atención a lo que está haciendo la máquina. La voy a echar a andar la máquina y les voy a poner cuando entre a modo drenado y luego pase a modo centrifugado antes de entrar a enjuague. Ok, vamos a ponerla a trabajar y ya que llegue allí le seguimos. También es importante que se pueden revisar otros componentes, pero en este caso me voy a enfocar solamente en la falla del reloj, del timer, ¿ok? Porque a veces no se producen los 4 ciclos necesarios para que la transmisión enganche internamente y ahí es donde no se produce el centrifugado. Lava muy bien y todo, pero simple y sencillamente no centrifuga. Aunque revisemos transmisión, clutch, buje, motor o capacitor, el problema es el timer mecánico. Vamos a esperar que cambie, que entre a modo drenado para explicarles cómo es el asunto. Aquí la máquina ya está a punto de entrar al primer ciclo que les dije, es el ciclo de drenado. Vamos a esperar un ratito más. Vean la posición de aquí del timer. Ok. Ahí el timer ahorita va a avanzar un poquito más y entra en el primer ciclo de drenado. Ahí la máquina está drenando el agua. Ok. El motor cambia de sentido hacia allá, dando vueltas al sentido de las manecillas del reloj. Allí la máquina está drenando, pero no está centrifugando. Eso es lo primero que necesitamos nosotros buscar y poner atención cuando uno de estos timers mecánicos viejitos empieza a fallar. Se produjo el primer ciclo, que es drenado perfectamente bien. En ocasiones algunas máquinas hacen el primer ciclo centrifugando junto con drenado, eso está perfectamente bien. Pero inmediatamente después debemos de ver otro ciclo de centrifugados, o sea, un ciclo de drenado y luego centrifugado, o un ciclo de centrifugado y drenado y luego centrifugado, como sea, deben de ser 2 ciclos para que esto funcione y la transmisión pueda enganchar. Ya que termine el ciclo vamos a ver cómo cambia la transmisión a modo centrifugado. En este caso ahorita solamente está drenando el agua. Estamos simulando que está drenando el agua, pero el timer está haciendo la función que debe de hacer. Y tarda aproximadamente 2-3 minutos más o menos drenando el agua. Ok. Ahí tenemos el cambio, se fijaron cómo enganchó la transmisión. Ahora va a empezar a centrifugar. Ahí tenemos los primeros 2 ciclos, drenado y centrifugado, antes de entrar al rellenado de agua para enjuagar. Perfectamente bien. Vamos a esperar que termine el centrifugado y procedemos a simular que llena de agua una vez más y empieza a lavar, a enjuagar la ropa para entrar luego al ciclo de drenado y centrifugado final. Hasta ahí todo perfectamente bien. El centrifugado, el motor sigue girando hacia aquel lado, hacia el sentido de las manecillas del reloj. El ciclo de centrifugado tarda aproximadamente de 3 a 5 minutos, así es que hay que esperar el tiempo necesario. Entonces, pero hasta aquí el timer está haciendo su función correctamente bien. Ahí está. Ok, ahí ya se activaron las válvulas del agua. Supuestamente debe de estar cayendo el agua para empezar el ciclo de enjuague. Vamos a iniciar el ciclo de enjuague. Aquí yo estoy simulando todo. Ya supuestamente la tina se llenó y empieza a lavar. Vamos a esperar que termine el ciclo de enjuague. Está fallando la ropa, a que entre los otros 2 ciclos, drenado y centrifugado. Y de esta manera nosotros deducimos que el timer está bueno si se completan los últimos 2 ciclos. Si solamente se completa un ciclo, la transmisión no va a enganchar, por ende no va a centrifugar. Para el lavado, el motor da vueltas al contrario de las manecillas del reloj, para allá. Lavado, izquierda, centrifugado, derecha. Estos son los sentidos del motor, estos son los cambios del motor que hace cuando está lavando. Ok, así es que lavado para allá. Vamos a esperar que cambie, ya va a cambiar.
perfecto. Ahí ya va a ser el cambio primero a drenado, ¿ok? Empezar a drenar, exactamente, ahí drena. La máquina entró al ciclo de drenado y luego va a entrar al ciclo final de centrifugado. Eso quiere decir que el timer está trabajando hasta ahorita perfectamente bien. Repito, en ocasiones hay unas máquinas que cuando entra el primer ciclo de drenado, en este caso no está centrifugando, pero si centrifuga y drena está perfectamente bien, siempre y cuando haga los dos ciclos que necesitamos, 2 y 2, ¿ok? Hasta ahí todo bien, el motor está haciendo la función. Vamos a esperar que deje de drenar para que entre en el último ciclo final de centrifugado. Y quiero que miren ustedes cómo cuando termine el drenado engancha la transmisión. Ese es el punto clave y ahí está el secreto, por qué a veces la transmisión no engancha, porque no se produce alguno de los ciclos del reloj. Vamos a esperar aquí para que vean ustedes. En cuanto termine de hacer el ciclo, vamos a esperar que termine el ciclo de drenado para mirar cómo engancha la transmisión cuando entra el ciclo de centrifugado. Ahí va ya. ¿Se fijaron cómo enganchó la transmisión? Ahora inicia el ciclo de centrifugado final perfectamente bien. Ahí yo deduzco que el timer está en excelentes condiciones porque está haciendo los 4 ciclos que necesito para que centrifugue. Si hace los 4 ciclos pero no está centrifugando, entonces tenemos otro problema. Pero en ocasiones, amigos, la falla se presenta en el timer mecánico. Es muy importante tener en cuenta que son 4 ciclos. Drenado, centrifugado antes de entrar al modo enjuague. Drenado y centrifugado en el último ciclo después de que termina de enjuagar, para que pues esto funcione correctamente. Eso quiere decir que el reloj, así como lo miramos, está en excelentes condiciones y al menos ya aprendimos nosotros a diagnosticar un timer mecánico de este estilo, y aplica para cualquier tipo de modelo siempre y cuando sea timer mecánico muy parecido a este, porque en ocasiones no se producen los ciclos, se produce solamente un ciclo porque internamente el reloj se dañó. ¿Y cuáles son las piezas que se dañan en estos casos? Pues bueno, vamos a ver un reloj desarmado, por ejemplo. En este caso yo tengo este reloj desarmado. Las partes que se llegan a dañar son estos contactos. Estos contactos internamente, si ya están muy desgastados, ya no hacen contacto de una manera buena. Por ende no se produce el primer ciclo o el segundo ciclo. También si el engranaje este de plástico está ya muy desgastado, no alcanza a empujar los engranes que hagan contacto uno con otro, y también ahí no se produce uno de los ciclos, ya sea drenado o centrifugado. Pero en este caso el motor está trabajando bien, perfectamente bien. Ahí cambia el sentido. Eso también es importante tener en cuenta, que el motor está funcionando las 4 veces que necesitamos, haciendo el cambio para donde debe de ser. Ya saben, drenado para allá, lavado para allá. Así que está, amigos, espero les haya gustado el video. Saludos y nos vemos para la próxima. Ahí yo solamente esperarte que termine, y entonces si no centrifuga revisaremos otra cosa, porque el timer en este caso está en excelentes condiciones.